Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a este subprograma El Expiatorio, donde cada semana me encuentro con mi querida Dolores Delgado, analista y periodista. Querida Dolores, ¿cómo te encuentras? Hola Ricardo, buenas tardes. Bien, aquí muy contenta también con este nuevo capítulo. Sí, Temazo como siempre, como cada semana. súper interesante y platicarle un poquito a la audiencia. Esta vez estuvimos seleccionando un caso particular del por qué es importante hablar de espionaje y qué puede derivar de estas prácticas y para qué son utilizadas hoy en día, que también luego del avance de todos estos programas nos pudiera parecer que es una cosa que ya no pasa, pero bueno, es importante el caso de Nódica, una especie de software o una especie de plataforma digital que lo que hacía era concentrar, digamos, la opinión pública, particularmente en redes sociales, lo que comúnmente se llaman granjas de bots. Querida Dolores, esto durante la administración del morenista Armenta. ¿Qué te ha parecido el caso, Dolores? ¿Cómo lo analizas? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, nada más dando un poco de contexto a nuestra audiencia. No es novedad que en las administraciones, en los gobiernos de cada estado, pues se les solicite a los funcionarios que estén interactuando, por supuesto, con todo lo que está sucediendo dentro de este gobierno estatal o también incluso en lo municipal. Y siempre se les ha pedido como, oye, si realizamos una actividad hay que compartirla en nuestras redes y es importante abordarlo ya no solamente desde el tema de la plataforma, sino que los funcionarios pareciera que están obligados y no forma parte de sus cédulas de puesto, hay que poner especial énfasis, que tienen que estar compartiendo todo lo que hace, incluso no solo el área a la que ellos están adscritos, sino áreas que convergen con su trabajo, otras dependencias que componen el gobierno. Y la verdad es que pareciera que entonces lo que está buscando el gobierno es, si bien una interacción orgánica, pues también es a cierto punto un poco condicionada, es decir, porque trabajas para mí, porque trabajas para mi administración, debes de tener un sentido de gratitud en el que pues básicamente me debes el hecho de que se te esté pagando un sueldo. Ahora hay gente que lo hace muy gustosa porque hay gente que dice, bueno, pues sí, yo pertenezco a esta administración, entré por alguna recomendación y por supuesto es mi forma de contribuir. Hay quienes la verdad es que no, especialmente estos trabajadores basificados que pues simplemente tienen años con las distintas administraciones, los distintos partidos y bueno, nada más como dando ese contexto. Ahora, llega esta plataforma porque volviendo al tema, si te piden que compartas algún contenido de lo que está sucediendo en el gobierno, de las actividades, por qué no decirlo, del gobernador, pues qué mejor que cuando tienes una plataforma que evita una filtración de información y también evita que que estén sus jefes inmediatos pidiendo vía WhatsApp, oye, por favor, comparte esta publicación en tu Facebook, comparte esta publicación en tu Instagram, en tu Twitter, cualquier red social que tengas y de la manera en la que operaba Nódica es que pues básicamente era como una especie de calendario, entonces las distintas dependencias escribían qué días iban a estar compartiendo esta información y básicamente no había ninguna posibilidad de filtración o una falla en el monitoreo. Entonces, hasta cierto punto, los encargados de comunicación de Puebla, pues ellos podían saber qué dependencias realmente estaban llevando a cabo esta actividad, qué funcionarios estaban participando activamente y pues me parece un tanto, un atropello, un tanto... autoritario, sin mencionar que, bueno, hay 82 entidades gubernamentales y a todas se les ordenó activarse de manera digital. Ya más adelante, si se puede compartir un ejemplo de cómo se ve, por ejemplo, los organismos públicos descentralizados, las universidades tecnológicas, por mencionar, otro tipo de instituciones educativas, pues qué días estaban básicamente marcando en el que iban a participar activamente en compartir las actividades del gobierno. Entonces, pues por supuesto aquí se abre un poco la pregunta de, ok, se registra
esta actividad en las redes sociales, pero ¿qué es lo que pasa con la información de estos funcionarios? Que es algo que hemos estado platicando en los demás capítulos. ¿Qué pasa con la información personal de estos funcionarios? Hemos visto prácticas muy perversas a la hora de acceder a este tipo de información, incluso afiliaciones a los partidos sin el consentimiento de estas personas. Entonces, Ricardo, a mí me gustaría mucho escucharte porque platicábamos también de estos casos paralelos también en otros estados, ya no solamente en Puebla, y de cómo las agencias de comunicación también tienen un papel fundamental, pues en este plan bastante macabro. Es súper interesante que lo plantees porque efectivamente hace tiempo que las tendencias en las redes sociales dejaron de reflejar lo que pretendían en un origen. ¿A qué me refiero? Ahora cuando revisamos las tendencias, generalmente lo que estamos viendo es quién pagó más por publicitar algo y no lo que realmente a la gente le interesa. Esta práctica aparece a partir justo de la Constitución de diferentes granjas de bot. Este caso es, digamos, además de paradójico, bastante gracioso, o me parece bastante gracioso, porque es una versión análoga de una granja de bots, es decir, no les alcanzó el dinero para implementar una granja con enfriadores y dispositivos que se autoalimenten y autogeneren esta percepción de que se está hablando bien o mal dependiendo de la persona en cuestión, sino que pusieron a trabajadores del Estado al carecer de fondos y estructura para financiar algo que evidentemente es ilegal, pusieron a trabajadores del Estado de Puebla a cometer diversos delitos que podrían derivar en esto que comentas. ¿Cuántas veces no escuchamos hablar que durante las elecciones del PRI votaban personas que estaban muertas? Bueno, esto solo se puede a través del robo de datos personales. Es una de las grandes consecuencias, es muy grave porque constantemente nos enfrentamos justo a esto, ¿no? ¿Qué implica que tanto empresas como gobiernos tengan nuestros datos? Bueno, implica que la información que te está arrojando Internet no sea verídica, es decir, que esté malintencionada. Esto particularmente en temas electorales es muy común. Tenemos el caso Cambridge Analytica, que es un caso global que llevó implementación jurídica, que se judicializó y que de hecho el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, fue llevado a tribunales y fue obligado a pagar una multa multimillonaria por intervenir en elecciones. Bueno, esta es la versión tropical de Cambridge Analytica en Puebla. Pero más allá de eso, esta instrumentalización horrible que hacen al hostear esta plataforma en la página Ciberactivismo Puebla es un esfuerzo, desde mi perspectiva, bastante cuestionable de la supuesta participación ciudadana que pudiera tener Morena en algunos aspectos, por ejemplo, gente como Clara Brugada, que es gente de base, con cierta estructura, una persona muy sólida en campo. Bueno, a estos personajes que se adhieren a Morena y con este tipo de prácticas tan priistas, la única salida que tienen, bueno, es la de el espionaje austero. No pueden revelar ante la federación que están cometiendo estos delitos y entonces hacen uso de estos aparatos pues muy tropicalizados para seguir empujando. Pero, ¿qué tenemos, bueno, al respecto como antecedente en el país? Tenemos diferentes casos, pero quizás ninguno tan alarmante como el caso de Eusen Kovacha e Indatcom, estas agencias de comunicación del alfarismo que literalmente se dedicaban a esto mismo y que no han sido judicializadas. Es súper complejo debido a que deben de ser las personas afectadas las que presenten las denuncias, pero si tú eres víctima de espionaje y todo se hace, digamos, en la sombra, es muy difícil que te des cuenta que estás siendo espiado o espiada por los gobiernos en turno. Y bueno, prácticamente Movimiento Ciudadano tiene, bueno, tenemos pruebas de que tiene un aparato espía en contra de principalmente periodistas desde el 2015, que dijo que tenía estas carpetotas de los periodistas para hacerles frente, como en un intento de intimidación a la discusión pública. Estos casos no han sido, digamos, lo suficientemente dialogados respecto a qué implicaciones tienen, porque tenemos casos alarmantes, como en el mismo caso en 2015, en donde Movimiento Ciudadano filtra esta megabase de datos de todo el padrón electoral del país. Recordemos que almacenaron esta información en una plataforma de Amazon que dejaron sin contraseña y de pronto los datos ya estaban circulando por internet.
En Puebla, la organización Artículo 19 se reactivó con una carpeta de investigación contra el director del medio y consulta a raíz de que este medio publicó la investigación sobre la plataforma Nódica, debido a que, bueno, fue víctima de hostigamiento y debido a eso, Artículo 19 estuvo acompañando el proceso, pero no hay información pública de que los responsables directos de la plataforma estén siendo judicializados. En el estado de Jalisco, en cambio, existen registros de medios de comunicación periodísticas, principalmente en la revista Proceso, de la adquisición de un software espía, además de las prácticas que ya realizaba Eusen Kovacha y en Datcom. Los hechos que se denuncian principalmente es la de el obligar a funcionarios públicos a difundir la palabra de los gobernadores como si fuera la única palabra y de atacar opositores políticos, tal y cual lo hacía la Dirección Federal de Seguridad en los años 70. Querida Dolores, yo en ese sentido me gustaría pues adentrarnos hacia qué otras problemáticas ves además del registro. ¿Qué crees que deberíamos de estar haciendo como comunidad para defendernos de estos ataques que ahora son cibernéticos? Y con relación a tu pregunta, pues es que realmente yo no lo veo mal el que se le esté solicitando a las y los trabajadores de un estado en específico y que estén compartiendo en sus redes sociales. Sin embargo, debe pensarse como una comunicación gubernamental, es decir, le puedes solicitar a la página de la dependencia donde trabajas, que por supuesto lleve una estructura a la hora de compartir determinadas actividades, de realizar este esquema de comunicación, pero ya transgredir lo personal y pasarte a tu Facebook, a tu Instagram, si conocemos cómo funcionan esas redes sociales, empezando por Instagram, la verdad es que son puras fotos, a diferencia de Facebook, ¿no? Que se pueden escribir cosas en el muro, Instagram funciona diferente. Entonces, estar compartiendo si el gobernador asistió a X actividad, me parece que sí transgrede ya los límites de lo personal, de lo privado. Entonces, no se le tendría por qué estar solicitando a estos funcionarios y mucho menos se tendría por qué estar generando este sentimiento de miedo. Si no lo hago, me van a despedir. Pues realmente no tiene por qué funcionar de esa manera. No se le tiene que estar exigiendo ese tipo de actividades a quienes fungen como funcionarios WALAS y los trabajadores de determinadas dependencias. Ahora, con relación a los datos personales, es que es delicadísimo de entrada que se le solicite a una persona que interactúe con una plataforma de la cual no se tiene información. Lo que pudimos investigar tú y yo era que los funcionarios recibían una especie de tutorial y este tutorial indicaba cómo estar interactuando con la plataforma y de qué manera cierto contenido se compartía en determinada red social. Em, yo creo que aquí algo fundamental pues es este derecho a decir que no, porque realmente no, pues sí, claro, o sea, no puedes estarle diciendo, y ya vi que tienes el micrófono silenciado, pero es Perdón, que amiga, es que me me muero de parece la risa. delicadísimo. Me muero de Sí, la risa es que porque está de risa. qué esfuerzo tan enorme por no saber hacer las cosas. Imagínate lo que implicó Sí, tener que coordinar a tantas personas para que publicaran claro. al mismo tiempo y hacer parecer que esto fuera una tendencia discursiva en redes, solo por no saber programar. Esto me parece muy cómico, disculpa. No, y ya no solamente en un sentido de no saber programar, o sea, entiendo que quieres tener una interacción orgánica y que no quieres ni siquiera pautar en tus redes sociales, está bien si no quieres gastar ni un solo peso, pero entonces pues hazlo a partir de el libre albedrío que tienen tus trabajadores, ¿no? O tus colaboradores. Y en ese sentido volvemos a lo mismo, si nosotros nos ponemos en el lugar de estas personas y decimos, no, la verdad es que yo no lo hubiera hecho, hay que cuestionarnos también bajo qué circunstancias accedieron a compartir sus datos personales, si se les amedrentó, si creen que si no lo hacen van a tener consecuencias. Ahí me parece que también sería importante poner el tema sobre la mesa. Y en ese sentido es que volvemos a lo que hemos estado discutiendo en capítulos pasados. No hay un control cuando se tiene acceso a la información personal, porque es ingenuo pensar que el gobierno no la va a estar utilizando para cualquier otro medio. Lo hablaba hace rato. Puede ser incluso la afiliación sin el consentimiento de la persona. Estamos eh, peloteando otras ideas que teníamos con relación al acceso a esta información. Entonces, lo hablábamos en el capítulo pasado, cuando lo tienes en tiempo real.
habría que ver también cómo funcionaba esta plataforma, que por cierto, ya se dio de baja, pero pues dónde están toda esta información, todos estos datos, dónde quedaron almacenados y qué fue lo que les hicieron o qué les van a hacer a esta información. Me parece imprescindible que abordemos el problema desde esa arista, es decir, la de los derechos laborales, porque todo el mundo habremos escuchado de la objeción de conciencia en el sector médico, ¿no? Claro, Pero además del sector médico, ¿quién tiene derecho a la objeción de conciencia? Sobre todo cuando es un tema delicado. Existen muchos militantes y políticos que son gente antiderechos, que promueven el odio y el estar obligados a compartir este tipo de discursos te puede impedir incluso en un futuro que tengas un trabajo en una organización que defiende los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Es como, oye, pero compartías información clasista, machista, claro, xenófoba, homófoba, ¿no? Y pues no puedes pertenecer a esta área dado a que estuviste obligado y es muy importante esto que dices porque ahí es en donde empieza la ilegalidad, es decir, la objeción de conciencia está estipulada como un derecho laboral para todas las personas y esto a veces no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver sino con un esquema de principios individuales que deberíamos de ser capaces de preservar aún incluso en el espacio de trabajo, porque hasta donde yo me enteré el esclavismo ya no existe, no estás obligado a esto. Y bueno, aquí entran ya como todo el esquema de qué presuntos delitos podrían estar cometiendo. El principal es el uso indebido de recursos públicos, porque por más que yo me claro, burle de lo artesanal del proceso en Puebla, pues que estoy claro, haciendo un gran esfuerzo por no burlarme, ¿no? Pero por más que yo me burle de lo artesanal del proceso en Puebla, al final del día no fue gratis, nos costó dinero a los así es, contribuyentes. El salario de una persona en el oficio público debería de estar destinado para cumplir justo los requerimientos que tiene el contrato y no ande haciendo publicidad de un político que evidentemente este no es su primer escándalo, ¿no? Eso en primer cuestión. La segunda cosa que yo veo es coacción o abuso de funciones públicas al estar obligando a un trabajador del Estado a realizar labores fuera de su horario de trabajo, fuera de sus órdenes de trabajo. Esto es coacción y esto está también penado en México, al mismo tiempo de que, bueno, las diversas violaciones a los derechos humanos, la manipulación a la opinión pública, delitos de datos personales, privacidad, vigilancia legal. En el caso de Jalisco, por ejemplo, la compra de software de vigilancia digital sin control podría implicar delitos relacionados con la protección de datos personales y la vigilancia ilegal, dependiendo de qué tan estructurada esté la regulación estatal. Hasta el momento no tenemos información, solo sabemos qué ocurre y esto es muy grave. También tenemos algunas denuncias sobre la modificación de estrategias a través de la presión a medios de comunicación. El caso más sonado pues es justo el de Covacha, que muchos de sus trabajadores en realidad trabajan haciendo publicidad para el gobierno de Jalisco, pero los trabajadores al mismo tiempo sirven de gatilleros para periodistas que les son incómodos a tal o cual político. Y esta gente está en el anonimato usando sus cuentas personales. Y bueno, no culpas evidentemente al obrero, que es quien está realmente cometiendo el delito, pero porque pues al final del día tienen que comer, ¿no? Yo tengo registrados 3 casos ya muy particular con nombre y apellido. Pero en general, esto es un hecho que ocurre. También recordemos el caso de Germán Gómez del caso Televisa Leaks, que era una empresa también aledaña a este conglomerado que básicamente se dedicaba a lo mismo, es decir, el negocio de hacer creer que existen regulaciones discursivas o un enfoque particular en ciertos temas. Es un gran negocio, un negocio multimillonario que están viendo las grandes empresas y tan es así, bueno, Televisa llegó a ser considerada como la empresa creativa más rentable de América, por lo menos hasta los años 90. Esto hace que, bueno, ¿cuál de todas las Televisas, las razones sociales que cometen claro. delitos, como el caso ya revelado por Germán, la televisora como tal, cuál es el verdadero negocio detrás de esto? Para mí justo es la información. Querida Dolores, estamos por cerrar el programa, nos quedan unos minutitos, quizá una reflexión y que te despidas de nuestra audiencia, por favor.
algo que no dejo de pensar es que eh, es importante tener claro que todos estos años en Puebla se gobernaba por otro partido. Ahora que las y los poblanos decidieron o eligieron diferente, me parece que no deja un buen ejemplo, particularmente a las premisas por las que se ha fundado el partido. Y yo creo que sí sería importante, más allá de si están a favor o en contra de Morena, algo que sí es fundamental es que creo que hay mucha gente que ha sumado a la construcción de este partido y este tipo de actuar hasta cierto punto va manchando el caminar de estas premisas que seas o no militante se conocen, el de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Me parece que este tipo de actuar no es algo que forma parte de estas premisas de Morena y hasta cierto punto si bien no se puede controlar lo que pasa en todos los estados, pues sí deja un mal sabor de boca el decir, oye, es el cambio y se va iniciando mal. Entonces, hay que empezar, Ricardo, tal vez a difundir de qué manera estas personas pueden hasta cierto punto hacer valer sus derechos y no tener alguna repercusión cuando se trata de este tipo de software tan confuso y muy descafeinado que realmente solo accede a tu información personal y de la cual no se te comparte qué se va a hacer con la misma. Sí es delicado, no hay que hacerlo de lado, hay que seguir mencionándolo aquí en este programa y que nos compartas también, Ricardo, tus conclusiones, porque a mí particularmente no me deja muy tranquila este tipo de plataformas, este tipo de softwares que se empiezan a implementar en algunos ayuntamientos o en algunos gobiernos también. Bueno, considero que particularmente en México todavía estamos en pañales en términos de alto espionaje, es decir, por más que se adquiera los software, pues el equipo más allá de las Fuerzas Armadas, yo no veo que una policía en México esté lo suficientemente entrenada como para dirigir un ataque masivo y generar caos. Es decir, yo no veo yo no lo veo todavía de este tamaño. De hecho, prueba de eso es que cuando hay un escándalo de esta naturaleza, son episodios bastante tropicales, ¿no? Como este particularmente en Noik en Puebla. Eh, y sobre todo hace énfasis en que este no es un tema de partidos políticos, es un tema de derechos humanos. La cuarta generación de derechos Claro. humanos, la del acceso, la que corresponde particularmente a lo del acceso en Internet, la navegación libre en Internet, la protección de los datos personales, pues estipulan que todas las personas tenemos derecho a una navegación segura, ¿no? Principalmente este caso, ¿no? Podría derivar en un montón de otros casos para analizar, pero creo que la reflexión más profunda que debemos hacer es que este no es un tema que se deba de partidizar, es decir, no le corresponde específicamente a Morena, no le corresponde al PRI, por más que el PRI haya consolidado el aparato espía Claro. nacional, es decir, el espionaje tal y como lo conocemos hoy en día, está matriculado con los sellos del Partido Tricolor indudablemente tras la aparición de la Dirección Federal de Seguridad, pero de ahí en adelante todo han sido nuevas estructuras y todos los partidos políticos tendrán más o en mayor o menor medida involucramiento en estos procesos y lo que hay que concentrarnos es particularmente en los personajes. Más que en el partido, yo creo que Morena y el PRI es mucho más que la Dirección Federal de Seguridad. Sin embargo, cuando ocurren estos casos, por ejemplo, creo que un paréntesis que sí hay que hacer es que este es Armenta en Puebla, no es el aparato de Estado, no es decir, el partido de Estado operando desde todo el sistema para oprimir opresores políticos, son más bien grandes educados en el priato de los años 70 y 60 que ahora están ejecutando esas mismas prácticas y es por eso que es indispensable poner los ojos sobre aquellas personas que estén dispuestas a transgredir la ley con tal de conservar sus espacios privilegiados. Esa sería mi conclusión y estamos cerrando ya el programa, querida Dolores, te mando un gran abrazo en este su programa El Expiatorio donde le contamos todos sus pecados. Hasta la próxima.